Hola, buenas tardes. Represento a un grupo de profesores como formadores de profesores que tenemos una postura constructivista de nuestra enseñanza. Tiene sentido conocer la actividad de nuestros estudiantes y en eso nos planteamos cómo se concibe el dominio de la dimensión tecnológica para enseñar matemáticas con un sentido pedagógico. Pero claro, esto nos interesa planteárselo al propio estudiante en principio y después de tomar ciertas sabidurías en sus respuestas, ciertos saberes, llegar a tener una clasificación futura. Bueno, aquí dejamos la dirección del máster de secundaria en la Universidad de Cádiz por si alguien quiere conocer el currículum y poder decir que el origen de la investigación tuvo lugar cuando leímos la información que nos ofrece Jiménez y Cabero sobre cómo están las diferentes universidades en su TEPAC. Y pudimos observar que la Universidad de Cádiz, donde trabajamos, tiene los peores resultados en el conocimiento del contenido tecnológico, tecnopedagógico y tecnopedagógico del contenido, lo cual nos preocupó bastante y nos llevó a hacer esta indagación para ver si podremos estar en este marco de. Por tanto, estamos investigando el saber del profesor de matemáticas. Mi historia es muy amplia y nuestra formación nos lleva a encuadrarnos en el modelo IRES, la teoría, la perspectiva IRES de enseñanza para construcción del conocimiento profesional. Y en ese sentido tenemos aquí una representación que hice en el año 98 donde mostré la dialéctica entre el saber académico y el saber hacer empírico como necesaria para construir semejante plano didáctico matemático donde se elabora ese saber. En particular, nosotros estamos investigando el saber del profesor de matemáticas en sentido especializado, no es el saber de las matemáticas de un sujeto común. Para ello estamos adoptando el marco que, basado en Deborah Walsh, Carrillo de la Universidad de Huelva fue construyendo desde el comienzo de este ciclo, y que tenemos aquí una referencia que nos parece interesante. Esta representación muestra el saber desde el sentido clásico como el saber del conocimiento matemático y el saber didáctico del contenido. Como nos dedicamos a indagar el saber tecnológico del profesor, hemos investigado y hemos encontrado el modelo TEPAC, que es el conocimiento tecnopedagógico del contenido matemático, que está adaptado de Mishra y Koerner, no sé muy bien cómo se pronuncia, que nos facilitan este modelo, en el cual hay interacciones entre los conocimientos simples, el pedagógico, el tecnológico y el contenido matemático, dando lugar a ese conocimiento tecnológico del contenido, ese conocimiento tecnopedagógico del contenido matemático sería nuestro último deseo, que sería el que estamos mostrando como más interesante para nuestra labor de formadores. Claro, esto nos lleva a preguntarnos cuánto estas visiones son compatibles, y en el sentido de la reflexión que hemos llevado a cabo desde la perspectiva de MTSK, podemos ubicar este saber tecnológico del conocimiento matemático dentro del conocimiento de la enseñanza de las matemáticas. Y en ese sentido nos interesa saber cuál es la opinión, claro, autocrítica, que dicen los futuros profesores tener, y su autoconcepto, por tanto, de TEPAC de matemáticas en la Universidad de Cádiz, en el máster de secundaria, que es donde se están formando. Para hacer la investigación decidimos tomar la perspectiva investigativa de investigación basada en diseño,
que es fundamentalmente el intento de validar los diseños novedosos e innovadores de un docente. Para ello, al final decidimos hacer la construcción de un instrumento adaptando el ya nombrado autores Misa y Coeler y fundamentalmente partiendo de la colaboración de los estudiantes explícita y voluntaria. Nos metimos a hacer una revisión del estado del arte, al final construimos la escala Likert de 5 opciones inicial, se hizo un juicio de expertos y se construyó la definitiva. Definitiva que viene organizada, bueno, la inicial también, en 7 elementos como la representación que nos hacían. Por un lado, los 3 conocimientos independientes, tecnológico, contenido y pedagógico, el pedagógico del contenido, el tecnológico del contenido, el tecnopedagógico y el tecnopedagógico del contenido, matemático en este caso. Este instrumento se cumplimentó por 19 sujetos. En el primer caso se vacía y se organiza las argumentaciones, que podemos destacar muchas, pero por ejemplo nos demandan que haya un mayor dominio didáctico, que lo considera bajo y que está segura que irá creciendo con su forma de actuar y la experiencia en el aula, pero hay una demanda implícita. Que las TIC se utilicen para educación secundaria. Yo creo que me reconozco culpable de usar como ejemplo cualquiera, una TIC en primaria o en cualquier otro lado. Este dice que sabría defenderse, pero que necesitaría más formación adecuada. Y este otro dice que gracias al máster ha conseguido muchas ideas de cómo aplicarlo, lo cual no es satisfactorio en el sentido de que ya sin hacer un profeso intento de formarles en tecnología para las matemáticas, se sienten formados. En el máster de secundaria en la Universidad de Cádiz tenemos 4 materias, no de la misma dimensión, pero bueno, suficientemente amplias, y 2 de ellas, enseñanza y aprendizaje y innovación e investigación, se pusieron en consonancia con las demandas de los estudiantes en el sentido de hacer hincapié en el uso de las TIC en nivel secundaria y matemáticas, que se dé una buena orientación de pros y contras de los mismos para que se conozcan o documentación para ello, y que se reflexione sobre el sentido didáctico que su uso tiene tanto en un centro estándar como en sus prácticas de formación. Este segundo año se desarrolla y se acaba cumplimentando esta escala, se vacía y se pasa a contrastar con los resultados del primer año. Por cuestiones de espacio y tiempo que todos conocemos, no podemos presentar todos los resultados de las variadas dimensiones, pero sí el sintético, que es el que vamos buscando, el TEPAC, y en ese sentido tenemos la serie azul, que correspondería al primer año, y la serie naranja, que correspondería al segundo año, donde ven que aunque sea ínfimamente parece mejorar al primero. Claramente mejora la opinión del ISTEN 7.5, que dice: puedo seleccionar tecnología que mejore el contenido de las lecciones. La verdad es que es donde más destaca y es la síntesis de todos los saberes. En ese sentido podemos decir que ambos son iguales prácticamente, están superando en general casi el 4 sobre 5, que es una valoración altísima, y que se destaca en el segundo año que la autoopinión crítica de planificar como docente parece que es un objeto más de su interés. Ello lleva a que podamos decir que de alguna manera está validando
la formación específica en TEPAC de los profesores del MAES y de las mejoras de la innovación realizada. Si lo anterior era una única dimensión, esto sería la visión de conjunto con las 7 dimensiones: tecnológico, contenido pedagógico, etc. Y siendo este el TEPAC, como decíamos antes. Vemos que en general, en la opinión de los alumnos del primer año, se mantiene mejor en los aspectos del conocimiento pedagógico y tecnopedagógico, que al final son los menos valorados por ellos mismos. Y curiosamente se mantienen igual y en un valor altísimo con lo relativo al conocimiento tecnológico del contenido, con un 4,3/5. Realmente da la sensación de que tienen una formación en el propio grado que les lleva a semejante autovaloración. Y podríamos decir que en el conocimiento tecnológico y el conocimiento del contenido destaca más el segundo curso, así como en el conocimiento pedagógico del contenido y en el conocimiento tecnopedagógico del contenido, cuestión que satisface totalmente la investigación, puesto que es lo que estábamos buscando. Fruto de esta valoración, esta reflexión, dentro de la metodología elegida, podemos decir que ha habido una evolución mínima en la mayoría de los casos, aunque se ha matizado desde el primero al segundo año la reflexión desde el conocimiento y el conocimiento de los aprendices para dirigirse hacia la reflexión de las competencias docentes en el segundo año, cuestión que parece que es más profesionalizante. Ya decíamos que parecía validar a los formadores y también decir que los profesores de secundaria tienen una alta autoestima sobre su capacidad de trabajar el conocimiento tecnológico. Para cerrar el ciclo, pues decir que orientándolo al curso que viene, podríamos implementar en las prácticas de enseñanza, que es un trimestre, su uso de las TIC y orientar los TFMs hacia una reflexión investigativa desde el diseño de enseñanza sobre esas TIC y bueno, mantener las mejoras que se nos han aplaudido, ¿no? Como conclusión podríamos decir que hemos solventado algunas deficiencias, pero que pese a todo esas deficiencias eran pequeñas y en muchos de los casos más que los promedios de investigación que se han consultado y que se podrá leer en el escrito largo. También debiéramos decir que se ha mostrado importante el rediseño e implementación del currículum para la formación de profesores, que ello nos puede permitir evolucionar hacia las directrices que marcan los estándares tanto nacionales como internacionales y conseguir que los egresados sean profesionalmente más competentes. Y como despedida, compartirles esta respuesta de un estudiante de primer año ante la cuestión de si se puede seleccionar tecnologías para mejorar el contenido de las lecciones y nos da una respuesta totalmente lógica. Quisiera acabar felicitando por el evento, el trabajo logrado y facilitado por la doctora de Elizabeth, como a quien tengo en aprecio. Muchas gracias por su atención.